Discúlpame, ya tengo ahí en espera a un invitado especial. Discúlpame, Jaime Hernández, de pronto me emocioné hablando. Por favor, Ceci, hay que subir a Jaime Hernández. Jaime, discúlpame, de pronto se me fue el avión, ya sabes, cuando uno está viejito, se le va, se le va la onda, pero bueno, ahora platicamos de eso, del triunfo de López Obrador y de los 20 años del fraude del espurio. Jaime, ¿cómo viviste anoche? ¿Qué viste anoche? Yo ya escuchaste lo que estaba hablando de jugamos como nunca, perdimos desde el 70, creo que te tocó bien ese mundial, igual que a mí, tenías Sí, 12 años. sí, como siempre, perdimos como siempre. Yo creo que, no hay que abrirse las venas con galleta María, no hay que abrirse las venas con las galletas Marías, es tiempo de reflexión y de, pues, hacer un análisis serio, sobrio, de qué es lo que ocurrió, ¿no? Como suele pasar, la afición mexicana, soñó que era posible en esta ocasión, pero, pues, no fue posible porque, claro, cuando tú tienes graves problemas estructurales que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo, la corrupción del negocio del fútbol, el papel mediático de las televisoras, y luego, ¿sabes qué? Creo que en muchos sentidos, echando mano del lenguaje popular, creo que le echaron la sal al pobrecito de Gilberto Mora, hicieron, dejaron mucha responsabilidad sobre los hombros de este muchacho de 17 años, y lo mismo sobre este estupendo atleta de origen colombiano que nos deleitó con su buen hacer. Es un estupendo atleta, orgulloso mexicano, a pesar de que nació en Colombia. Pero yo creo que eso no es suficiente, no es suficiente, ¿por qué? Porque, insisto, venimos arrastrando problemas realmente de carácter estructural. Ve, por ejemplo, la selección inglesa, ¿no? La selección inglesa, que tiene no digo que no exista corrupción en el fútbol británico, que la hay, pero ha habido todo un relevo generacional, una revisión de su sistema de juego, la formación de el cuidado de sus jugadores, la selección de sus jugadores, la cantera, la escuela, la política de la cantera que apenas en México va a incursionar en ello. Vamos a ver si realmente los jugadores que surjan de las canteras no se dejan corromper. Entonces, yo creo que era previsible este final, tan, dulce y amargo al mismo tiempo. Y yo creo que además, fíjate, si me apuras un poco más, mi querido amigo, hubiera sido realmente muy triste que México llegara a la final de un campeonato del mundo, un campeonato mundial de fútbol, después de todo lo que ha ocurrido precisamente en este campeonato mundial de fútbol. Una Copa del Mundo llena de escándalos, con muchos, denuncias de corrupción del arbitraje, con un presidente, Donald Trump, que le pide a la FIFA que se perdone a uno de sus jugadores estrella. Ya, por cierto, ya la UEFA, que es la organización, europea del fútbol, ya, protestó ante la FIFA y le ha dicho: "Una vez que se rompen las reglas, se termina esto". La UEFA ha lanzado una protesta severa contra la decisión de Infantino, contra la petición de Donald Trump. Por tanto, este mundial ya está manchado. La pregunta es, ¿nos hubiera gustado conquistar la copa en este contexto? A mí no me hubiera gustado. Creo que la derrota de México ayer, fue una derrota honrosa, de verdad. Hicimos sufrir a los ingleses como nunca. El rostro de los aficionados, el rostro de los jugadores ingleses lo dijo todo, pero como siempre, también del lado mexicano, nunca es suficiente. Siempre estamos: "Ay, ya casi. No, ay, sí, ay, no". Porque, el problema de México, que al final del día
Y ese es el problema, reconocido por el propio Javier Aguirre, es que no saben rematar la jugada para transformar una jugada bien construida o una jugada peligrosa en gol. Así es que vamos a seguir soñando con la posibilidad de algún día ser campeones del mundo, pero teniendo los pies en la tierra y sabiendo que solamente haciendo de lado las corruptelas, solamente cuidando el cultivo, ahora sí que el cultivo de nuevas generaciones de futbolistas, vamos a ser capaces de aspirar algún día a tener la Copa Mundial. Porque, fíjate, te voy a poner otro ejemplo. Hay quien ha asegurado que esta Copa Mundial, el papel de Argentina está siendo bastante sospechoso. Yo, la verdad, que gane Argentina el Mundial ya no me sorprendería, pero ya de verdad, creo que la selección de Argentina, el propio Messi, la forma en que tratan a Messi, a los ganones de siempre, la forma en que el arbitraje ha sido tan penoso, es vergonzoso el arbitraje, el de ayer. Ahora, que voy a decir que por culpa del arbitraje perdimos, no, no. Perdimos porque, Inglaterra, pues, supo aprovechar, porque he de decir que desde mi punto de vista, México jugó mejor que Inglaterra. México jugó mucho mejor que Inglaterra, pero no supo materializar ese buen juego en una victoria. Y aquí le dejo para no quedarnos, no estar, relamiéndonos las heridas mutuamente, querido amigo. Fíjate, bueno, yo les decía que nosotros, a nuestra manera, cada mexicano al que le gusta el fútbol, que va a los estadios o a los campos, yo voy a los de mi pueblo, ya te platiqué, y yo soy satisfecho con esos encuentros porque ahí se deja el alma. Pero cuando hablamos del fútbol de primera división, es que hay escándalos de desvío de recursos, amaño de partidos, la corrupción es muy abierta. Yo recuerdo un reportaje que presentamos aquí de Amir Ibrahim, el fraude del cártel del Gol y desvío de recursos a públicos, ¿no? Este, una de las investigaciones más grandes de la historia reciente expuso el uso de recursos públicos en otros gobiernos para financiar a la Liga MX y con donaciones de impuestos. En los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, como en todas las empresas, sí, el, eh, la presidencia de la República estaba al servicio del fútbol, así que cuando tienes tantos incentivos, los casos de corrupción, por ejemplo, en el Cruz Azul con Billy Álvarez, que se acaba de morir, por cierto, ¿no? Acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos, eh, históricamente técnicos y directivos han sido señalados por exigir sobornos a futbolistas a jóvenes a cambio de darles minutos en la primera división o debutarlos, como, debutarlos como estrellas, ¿no? Es histórico. O sea, yo no le encuentro pies ni cabeza a la Liga Mexicana, Jaime. Yo, para mí es un masacote de intereses económicos y de corrupción, incluidos los promotores futbolistas o aquellos que manejan las transferencias, ¿no? Hay clubes que cobran miles de dólares a los padres de familia para permitir que sus hijos ingresen a las fuerzas básicas. Y eso, pues, es sabotear el desarrollo nacional. No sé, Jaime, yo veo como tú seguramente, pues seguimos, tú sigues a los Pumas, Sí. yo le voy al Toluca desde jovencito, jovencito, y de pronto digo, pues conocemos también el fútbol mexicano, que los problemas que hay pasan inadvertidos hasta que está en un escándalo, pero se vuelve a pagar porque los sábados y los domingos nos lo chutamos y a veces incluso toda la semana, Jaime. Sí, fíjate que yo no sé si te pasó a ti, que creo que porque estos días, pues era el tema del día, ¿no? Vas a comprar un kilo de huevo, vas a la peluquería, vas a lo que sea, ¿no? Y el tema de conversación es el papel de México, ¿qué esperas? No. Y la pregunta que yo siempre le pregunto a la gente, ¿te gusta el fútbol? Y la respuesta de un 99.9% me dicen,
Sí, me gusta el fútbol, pero me gustaba más antes, cuando el fútbol no estaba tan contaminado, cuando el fútbol no era tan corrupto. Sigo teniéndole lealtad a mi equipo de toda la vida, en mi caso los Pumas, en tu caso el Toluca. Pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo la afición mexicana vive atrapada entre este desencanto, entre ya nada más la gente ve la final, ¿no? Para ver quién llegó, para emocionarse un poco, algunos se compran las camisetas, pero, por ejemplo, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo clarísimo de cómo el fútbol se corrompió, para siempre. Yo me acuerdo que de niño era más parejo la disputa entre los equipos. Por ejemplo, había en aquel entonces, te estoy hablando de hace 30, 40 años, casi siempre los grandes equipos eran los Chivas de Guadalajara y el América, ¿no? El América ya sabíamos que era de Televisa, y al América le iban casi siempre los pirurris, ¿no? Al Guadalajara era más del pueblo, ¿no? Y entonces o los Pumas, ¿no? Que era de los universitarios, ¿no? Pero estos equipos poco a poco fueron perdiendo su identidad. ¿Por qué? Porque el Guadalajara lo compraron, empezaron los fichajes millonarios, el Pumas también, nunca, al día de hoy, los Pumas no pertenecen al 100% a la universidad. El América se convirtió en una maquinaria de hacer dinero. Ponían, publicidad, fichaban a grandes y con el tiempo yo recuerdo que antes quien se ponía la camiseta del América decía: "No, no, pinche equipo de corruptos". Bueno, hoy la inmensa mayoría de los citadinos, de los capitalinos, andan con su camiseta del América. Les ha funcionado la propaganda a Televisa. Han convertido a la afición capitalina casi, casi en incondicionales del América. Y claro, si uno les dice: "Híjole, mano, ¿cómo le puede decir un equipo como el?". Bueno, por no hablar de alguien que ya sabes quién le va a la América, pobrecito, o sea, nadie es perfecto, ¿no? Que pobrecito de Michente Serrano, ayer se dio una paliza, por cierto, pobrecito. Anduvo del tingo al tango, por esa razón, no está hoy con nosotros, porque se puso una, pero de aquellas, porque anduvo, rastreando, anduvo monitoreando, el estado de ánimo de aquí en la Ciudad de México y la seguridad en transmisiones en directo, y por eso hoy no está con nosotros, pero porque de verdad, yo vi a Vicente, el viernes. De verdad, Paco, Vicente estaba con los ojos así, mira, eh. Así que yo comprendo mucho a mi querido Vicente, que ayer de verdad se la pasó todo el día pateándose el asfalto, cubriendo la información, y por eso entiendo que hoy no esté con nosotros, porque se merece un descanso nuestro querido Chente por esta labor, sin interrupción. Fíjense que esa es otra cosa, que este mundial, nos ha permitido ver, hasta qué punto realmente las redes sociales han jugado un papel importante. Y yo creo que las redes sociales sí hemos jugado un papel importante, porque ha sido tan avasallador el dominio de las grandes cadenas de televisión, porque la gente, no sé si te pasó a ti, yo en el programa de No apto para cínicos, estaba yo transmitiendo y la gente te sigue viendo, pero mientras te está viendo, está echando un ojo a los partidos de fútbol. Entonces, hubo una especie de distracción momentánea, a las redes sociales nos hicieron un poco al lado, no nos dejaron de escuchar, pero nos hicieron un poco al lado porque la atención estaba puesta, sobre todo en los partidos de fútbol, porque este país es futbolero, y qué bueno que es así. Así es que yo creo que, las redes sociales demostraron que, a pesar del mundial de fútbol, seguimos siendo indispensables, la gente nos sigue viendo, la gente sigue escuchándonos. Qué bueno, porque, hubiera sido horrible que el mundial nos hubiera aplastado a todos, así como una aplanadora, y toda nuestra gente, toda la gente que nos escucha y nos ve, hubiera dicho: "Voy a apagar las redes sociales para ver el fútbol". El fútbol no ha sido así, yo lo celebro,
qué bueno que nuestra gente es consciente de la importancia de este nuevo medio, las redes sociales, para estar al tanto de nuestros análisis. Y pues qué bueno que ya México queda fuera. Vamos a esperar otros 4 años, vamos a concentrarnos hoy en otras cosas. Sí, a lo mejor va a ser interesante la final del Mundial, pero por lo pronto ya no hay más factores de distracción. El gobierno va a poder poner atención en otras cosas que no sea mantener la seguridad. Yo creo que el papel de México, del gobierno de México, ha sido estupenda. Si hay algo que yo puedo decir sin lugar a dudas, en la copa al país que más fue festejado, amado, querido, arropado por toda la afición internacional, con excepciones, por ejemplo, Ecuador, el país que se gana el trofeo de mis simpatía, mis amigos, mis anfitrión, es sin duda alguna México. Ah, sí, 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 yo estoy de acuerdo con Jaime. México es un país, siempre ya lo platicamos ahí, aquí por cultura. Es un país generoso, un buen anfitrión, claro, con de pronto sus negros en el, plititos en el arroz, como dicen en mi casa, pero la verdad es que es un país muy generoso y bueno, también se demostró que sí, el gobierno puede organizar un mundial o más que eso. Tú recuerdas antes de que empezara, prácticamente había comentaristas deportivos que pedían cancelar el mundial. Cuando la violencia estaba en Estados Unidos, decían que no se iba a, a poder realizar, que había mucho peligro. La embajada de Estados Unidos incluso pidió no visitar. Bueno, se pudo bien. La selección quedó como siempre en el ya merito a la próxima. Y como dice Jaime Hernández, el show tiene que continuar, ¿no, Jaime? Así es, el show tiene que continuar. Se le sacaba a la oposición un frente de batalla porque la oposición se empeñó en tratar de demostrar que México era un país corrupto, que era un narcoestado. Pues este mundial dejó en claro el movimiento del ICC dejó en claro que México es una nación abierta, amigable, que es una verdadera democracia, que es perfectible. Por supuesto, toda democracia es perfectible, ¿no? Pero es un país de libertades donde cada quien puede decir lo que se le pegue la gana. Yo creo que fue, si me lo permites, el mundial porque habría que hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas malas, por ejemplo, es de las que estamos hablando esta mañana. El fútbol mexicano todavía no puede conquistar una Copa del Mundo porque el negocio, los mercachifles del fútbol han impuesto sus reglas sobre los atletas, sobre los deportistas, los han corrompido. Pero algo bueno que ha traído esta Copa del Mundo es que convirtió a México en escaparate, todo el mundo nos estuvo viendo, todo el mundo hoy, ¿cuántos países se solidarizaron con México? ¿Cuántos le fueron a México el día de ayer? Japón, Corea del Sur, Irán, todas estas gentes que se vieron pues maltratadas por Estados Unidos. Realmente dimos este escaparate que la oposición quería aprovechar para presentar a México bajo la peor, bajo la peor óptica, pues hemos demostrado que México es un país avanzado, es un país fuerte. eh, y además yo creo que no hay que desmerecer, de verdad, no hay que desmerecer el esfuerzo de los atletas mexicanos de ayer. La selección, insisto, jugó muy bien. Yo de verdad creo que esta selección hizo un buen papel, pero no basta con hacer un buen papel en un mundial, todos lo sabemos. Tú puedes, como Cabo Verde, como ocurrió con Cabo Verde frente a Argentina. Cabo Verde realmente tuvo un juego, de lo más exquisito. Los goles que me dio Cabo Verde, bueno, Cabo Verde, la selección de Cabo Verde, acaba de regresar a su país, los recibieron como héroes.
porque supieron que su selección había hecho un buen papel. Y yo creo que tenemos que hacer eso, celebrar a nuestra selección, a nuestros jugadores, hicieron un buen papel, pero de buenos papeles, de buen juego, no, la victoria no se tiñe, no se pinta de esa manera. Así es que vamos a seguir soñando con un día tener digamos, que haya una limpia, que haya una limpia en el fútbol. Tú recuerdas de niños, tú y yo, veíamos yo era capaz de, estar esperando los partidos de fútbol. Yo me acuerdo que, veía con entusiasmo el fútbol porque no estaba tan corrompido. Yo veía el esfuerzo de los atletas. Te estoy hablando, yo soy de la generación de Pelé. Bueno, por eso para mí Pelé es el mejor jugador que ha tenido el fútbol. Y en la época de Pelé el fútbol no estaba tan corrompido como ahora, pero cuando entraron en juego los intereses de las grandes cadenas de televisión, los grandes, como es el caso de Televisa, como es el caso de todas las cadenas, sobre todo las europeas, y cuando entraron en juego las grandes empresas que empezaron con el patrocinio de Coca-Cola, con el patrocinio de BID, como en este mundial, ¿no? Y entonces, ¿qué tienen que hacer estas empresas, estas grandes corporaciones patrocinando la publicidad? Pues claro, tienen que, es como si los gladiadores de antes en Roma los hubiera patrocinado la Coca-Cola, imagínate, ¿no? Entonces, queremos que gane este gladiador, que le parta su mandarín en gajos a ese gladiador que es popular entre el pueblo. Así es que me arreglas esa pelea, por favor, entre este gladiador. Imagínate lo que hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, yo sé que estoy con ejemplos extremos, pero insisto, cuando se corrompen las cosas, se echa a perder un deporte tan bonito, yo de niño jugaba fútbol, no jugaba mal, pero, pues, claro, después de ver cómo era, cómo subían las estrellas, los contratos multimillonarios, ahora las madres, muchas madres están: "Ay, ojalá que mi hijo sea futbolista, que mi hijo sea futbolista, sí, los vamos a quitar para que tenga un contrato multimillonario", y ese no debe ser el fin último. El fin último tiene que ser pues no sé, la realización de un atleta, que viva de forma digna, pero hoy los contratos de los jugadores, Cristiano Ronaldo, you name it, tú dime, que los contratos incluso de muchos jugadores de la América, son realmente escandalosos. Los fichajes que hace el Barcelona, el Real Madrid, ya todo se ha convertido en un mercado bursátil donde el jugador que más goles meta, que sea un crack, pues va a alcanzar la gloria y el resto va a seguir siendo, pues, gente que tuvo sueños, pero nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Ah, sí, dejen nada más, antes de que cambiemos de temas, pues, es que yo siempre me remito a casos de corrupción, pero hace poco, no mucho, 2018, 2019, si no estoy mal, Gustavo Matosas, que me encantaba como jugador, cobraba comisiones e inflaba precios en los fichajes de los jugadores. Y se acuerdan, yendo más atrás, que le tocó bien a Jaime. Yo estaba apenas jovencito en 1988, alteración de actas de nacimiento para alinear a jugadores mayores de edad en una selección juvenil, y eso propició que la FIFA castigara todo el fútbol mexicano y lo dejara fuera del Mundial de Italia en 1990. Y este año se detectaron en la liga de expansión, como llaman ahora la segunda división, pagos de 40,000 pesos por partido a jugadores para alterar marcadores, para secuestrar a futbolistas. Es decir, hay estafas, hay corrupción en el fútbol mexicano, abierta, flagrante, y mientras pasa eso, pero bueno, y también tenemos otra clase de corrupción, Jaime. El, el Mundial nos ha dejado otra lección. Donald Trump es el presidente más corrupto del mundo. Sí, y digo esto porque tú recuerdas, expulsaron al jugador más importante de la selección de Estados Unidos.
y una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino ah, hizo que se pusiera el castigo a un lado y que se perdonara a este jugador para que pudiera ah, jugar en el encuentro de Estados Unidos contra Bélgica. Así que hay corrupción por donde sea que se le va, Jaime. Pero déjame, yo quería introducir otro tema, fíjate, a propósito de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán. Yo les decía que la presidenta tiene un especial cariño, voy a decirlo, por las tierras purépechas, porque allá se pudo desarrollar como científica. Pero cuando hablaba la presidenta, hablaba de humanismo mexicano, del cambio y reconocimiento a los pueblos originarios, a la autonomía de sus pueblos. Y yo de pronto recordé, porque acaba de pasar hace unos días, Jaime, que el pasado día primero, que fue miércoles y el jueves, sobre todo el jueves 2, se cumplieron 8 años del triunfo del presidente López Obrador, algo que nunca se pensaba que podía pasar, pero se cumplieron 20 años de la imposición del espurio Felipe Calderón Hinojosa, quizá para mí el fraude más escandaloso en los procesos electorales mexicanos. Y mira, vaya que si estoy hablando del fraude de Carlos Salinas de Gortari en 1988, de eh, del fraude en los 40, en los 50 fue pues, para imponer a Adolfo Ruiz Cortines, Matazones, todo, pero estoy hablando de López Portillo, ¿te acuerdas? Con un voto, él lo decía, no yo, con el voto de mi mamá habría ganado por mayoría absoluta, pues no hubo este, otro candidato, o el fraude en el proceso electoral de 1940 para hacer de lado a Juan Andrew Almazán e imponer al general Manuel Ávila Camacho. Y podemos hablar de muchos fraudes en este país como tales, pero el de Calderón es otra cosa, ¿no, Jaime? Sí, nada más un último apunte, para Por terminar favor. con el capítulo de fútbol, y tiene que ver con, la petición de Donald Trump para que le retiraran la, tarjeta roja a Folarín Bolagun, el jugador estrella. ¿Tú sabías que Folarín Bolagun es hijo de inmigrantes? Es hijo de inmigrantes nigerianos. Él nació en Estados Unidos, pero sus padres son de origen nigeriano. Polarín, nació en Estados Unidos de padres nigerianos, se fue a Inglaterra y ahí pasó toda su juventud. Y en algún momento él coqueteó con la posibilidad de ponerse la camiseta de Nigeria, de la selección de Nigeria, por sus padres, ¿no? Pero en cambio prefirió la de Estados Unidos, ¿no? Y es increíble la hipocresía de Donald Trump, porque Donald Trump siempre ha hablado mal de los inmigrantes, ¿no? Ha dicho que los inmigrantes no han hecho nada, no han aportado nada. ¿Y quién iba a decir que el presidente de Estados Unidos ahora está defendiendo a un hijo de inmigrantes porque lo necesita? Este Folarín Bolagun, de origen, sus padres de origen de raíces nigerianas, se ha convertido en indispensable para el presidente de Estados Unidos. Esto te habla de la hipocresía de la Casa Blanca, del propio Donald Trump. Siempre arremete contra los inmigrantes. Es el mejor defensor de la tesis de la supremacía blanca, es Donald Trump. Es un racista y que este racista, que este supremacista blanco venga a defender a Folarín Bolagún para que tratar de que Estados Unidos llegue a las finales es escandaloso, de verdad. Insisto, más allá de lo escandaloso per se de esta decisión, es vergonzoso que Donald Trump, que siempre despotrica contra los inmigrantes, ahora está defendiendo a un jugador de la selección de Estados Unidos con raíces nigerianas. Bueno, dicho esto, yo creo que también, sabes que hay que también hablar, querido amigo, de la forma en que México supo capotear las decisiones de la FIFA. La FIFA convirtió este mundial en un mundial para gente rica, en un mundial en el que solamente los más, vimos las imágenes en el Estadio Azteca,
Solamente la gente con realmente muchísimo dinero, el caso de Alito Moreno, el caso de, por ejemplo, el Canelo, bueno, pero él tiene su dinero y él puede comprarse y nadie le dice nada. Pero hubo gente del PAN, hubo gente del PRI, hubo gente, riquísima que sí pudo acceder al Estadio Azteca, y a mí me sigue enorgulleciendo la decisión de la presidenta de México de sentarse al lado de su pueblo a ver un partido de fútbol, desde que, miren, ahí con sus sillitas, en una plaza pública, celebrando, abrazando a niños, niños que no tienen malicia y que no tienen por qué enterarse de los entresijos del negocio del fútbol. Los niños son inocentes, tienen un corazón puro, y la presidenta estuvo al lado de esos niños abrazándolos. Pero eso es, yo creo que por primera vez tenemos una presidenta, una jefa del ejecutivo que tiene una comunicación, un contacto con el pueblo impresionante. Las imágenes que hemos visto de Michoacán son impresionantes, de verdad. El amor de la gente, a la presidenta, lo vimos en Chiapas, ahora lo vemos en Michoacán. La presidenta respetando los rituales de los pueblos originarios, acercándose a la gente con un amor, con una paciencia infinita. Y claro, algunos dirán, bueno, pues es que es política y entiende. No, 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 esto es auténtico, tan auténtico como lo hacía Andrés Manuel López Obrador. El contacto con el pueblo es lo que va a salvar a la cuarta transformación. Y ojalá, de verdad, ojalá los políticos de la 4T, los que se sumaron por ser oportunistas, entiendan esto. Mientras los políticos de la cuarta transformación escuchen al pueblo, estén cercanos al pueblo, el movimiento va a tener vida, va a tener esa fuerza que necesitamos frente a embestidas como las de Estados Unidos, la extrema derecha. Claudia Sheinbaum lo sabe eso. Y yo creo que en plan de broma guasa, hablaba de la Operación Merlín. ¿Y la Operación Merlín en qué consistió? Precisamente en eso, en convertir un mundial de fútbol para gente rica en un mundial de fútbol para los pobres, para los humildes, para la clase media. ¿Eh? Desplazar a la mascota oficial con un pato que acompaña a una señora que vende agua para mantener a sus hijos, uno dice, qué inteligencia política, qué sensibilidad de Claudia Sheinbaum, de desplazar a la mascota, pactada con la FIFA para darle paso al Pato Merlín. Y el Pato Merlín se ha convertido en una estrella de rock. Ya todo los memes, todo el Pato Merlín robó un protagonismo sin precedentes. Fue la estrella de este mundial, el Pato Merlín. Por eso yo digo, la Operación Merlín funcionó. Claudia Sheinbaum supo convertir este mundial en el mejor escaparate para México. Supo aprovechar este mundial para demostrar la importancia de estar al lado del pueblo, celebrando, entristecida, sí, por la derrota de la selección mexicana, pero orgullosa por esa selección que se dejó hasta lo último. Yo no sé si ustedes vieron los rostros de los jugadores ingleses y de los aficionados, estaban horrorizados, horrorizados de esa máquina verde que estaba tocando la puerta de su selección. Yo creo, estoy orgulloso del partido de ayer, pero insisto, no puedo ignorar los graves problemas que viene arrastrando esa selección, y mientras no se resuelvan, jamás vamos a aspirar a una Copa del Mundo. Pues yo, deja nada más con qué me quedo, Jaime. Pues que Gianni Infantino le quitó lo popular al fútbol. Y popular digo para ir a los estadios, porque podemos seguir jugando aquí afuera, pero el Estadio Azteca, la entrada más barata, 73,000 pesos, si lo alcanzabas en compra directa. En reventa, más de 1,000,000 de pesos. Tuve conocimiento, por ejemplo, estaba platicando con un amigo ayer y me decía los boletos de 308,000 pesos, los más cercanos a la cancha, claro, ¿sí? Costaban más de 2,5 millones en la reventa, Jaime. Pero el hecho de que, ¿quién en su sano juicio
de un trabajador normal, yo por ejemplo, sí, puede darse el lujo de pagar un boleto de 73,000, aquí tengo los precios, 73,619, el más barato, sin reventa. Ah, no, discúlpame, no, 65,737 el más barato. 65,000 para entrar al estadio. Además de que los alimentos serán carísimos ahí adentro, Jaime. Así es. Y yo insisto, yo creo que, el deporte del fútbol, mira, porque el fútbol lo juegan en África, niños que tienen un balón que hacen a veces con telas raídas, ¿no? Hacen sus, balones, ¿no? En África, en América Latina, los niños juegan al fútbol. Es el deporte por excelencia del pueblo. Y que ese deporte del pueblo haya sido capturado por los grandes intereses es vergonzoso. No hay otra forma de explicar con mayor sencillez esta. La gente sabe que los grandes corporaciones descubrieron que el fútbol deja mucho dinero, que el fútbol es tanto como, fíjate, si me apuras un poco, el fútbol es una religión. En países como Argentina, en países como España, en países como Uruguay, es una religión. Entonces, yo creo que las grandes cadenas televisivas, las grandes corporaciones dijeron: "Si capturamos este deporte, nos vamos a hacer multimillonarios". Y ese ha sido el gran pecado de las copas del mundo. Yo creo que en cuanto y ahora, fíjate, y ahora, después de que los grandes corporaciones se hicieron con el negocio del fútbol, ahora llega un elemento todavía aún más tóxico, y ese elemento aún más tóxico es el de la política de la que está, metiendo la mano Donald Trump. Ya habíamos dicho con antelación que disociar, separar la política del fútbol era un absurdo, porque la política siempre va a estar vinculada al fútbol, y hay numerosos casos que lo demuestran. Pero, el hecho de que Donald Trump haya contaminado para corromper aún más este deporte tan hermoso, de verdad, yo por eso insisto, yo no sé quién va a ganar, la Copa del Mundo en este año, pero no va a ser una copa de la cual, yo me sentiría digno. No, sabemos que quien alce la copa de ese mundial de fútbol lo va a hacer con todas, los, escándalos que la han acompañado. Escándalo, sobre todo de Estados Unidos. Es de verdad es triste que mientras se jugaba este mundial, las agresiones de Estados Unidos e Israel contra Gaza y Cisjordania seguían. Es lamentable que mientras se jugaba este mundial, Irán eh, 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 protagonizaba los funerales de su imán Jameini, que no sé si viste las imágenes, son impresionantes. Yo nunca había visto un funeral de estas dimensiones. Al mismo tiempo que se decidían los cuartos de final, Irán nos sorprendía con unas funerales sin precedentes que son producto de la agresión de Estados Unidos e Israel. Que este mundial se haya celebrado en un ambiente de miedo, de todos los jugadores, las selecciones, incluso los aficionados que llegaban a Estados Unidos para comprarse un boleto, es vergonzoso. Yo por eso insisto, este mundial ya pasó a la historia como uno de los peores mundiales. Y yo creo que México ha sido una nación que supo ajustarse a las circunstancias sí, es decir, fuimos protagonistas de este mundial, fuimos anfitriones, pero lo fuimos anfitriones a nuestra manera, ofreciendo cobijo a una selección de Irán, que fue maltratada,
no se le impidió los primeros días llegar a Estados Unidos, tenían que quedarse en Tijuana y viajar a Estados Unidos, una cosa vergonzosa, nunca antes vista en un campeonato del mundo de fútbol. Por eso yo creo que México se adaptó a las circunstancias, hizo de la necesidad virtud, se solidarizó con lo mejor de los de hoy más que nunca México es querido, es amado en todo el mundo, y los mexicanos somos hermanos, somos solidarios, somos humanistas, y yo me saco esa lección, ¿eh? Qué bueno que México dio lo mejor de sí en medio de las peores circunstancias en este mundial. Pues mira, Jaime, como ya no va a haber mucho tiempo porque va a llegar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mí, ¿qué me deja? Que después de ver lo que vimos en México, Monterrey, en Guadalajara, en otras ciudades, aquí mismo en mi pueblo, poquito, pequeñito que es, que el fútbol no es solo un deporte, es una especie de pilar de identidad nacional que está arraigado en la tradición o una especie de religión laica que se transmite generacionalmente y a la que fervorosamente se asiste todos los días y se le dedica 1 o 2 días el fin de semana. Así que, y el estadio es un templo, un lugar de culto donde jugadores y aficionados combinan o entrelazan la fe religiosa con el fútbol, rezando o encomendándose antes de los partidos e incluso vistiendo figuras religiosas con las camisetas de sus equipos. El estadio, que para mí empezó a perder de cierta identidad, es un lugar sagrado, a donde la pasión trasciende lo deportivo. Lo vimos en el encuentro contra Ecuador y Sí, se convierte en la una... la la decisión de cambiarle de vestido al niño Dios, eso te demuestra. Sí, claro, para mí es parte fundamental de la vida diaria y de la cultura nacional. Y de pronto nos saca el carácter alegre, pero también lo colérico y lo furibundo, ¿no? El fútbol siempre va a tener ese dejo de deporte, pero no deporte, sino una religión. Y el estadio es otra cosa, y eso es lo que yo decía por eso, porque tener entradas en un mundial de 308,000 pesos, en boleto normal, si lo encuentras, es algo complicado, pero para mí el fútbol, lo que vi en estas últimas semanas fue un deporte con aficionados que combinan o entrelazan la fe religiosa con el fútbol. Sí, así que muchas cosas va a dejar, pero además demostramos que no es un país gobernado por los narcos, ¿no? Y Ah, hablando de política, que tampoco puedes alejar la política del fútbol. Así que hay muchas cosas que analizar, pero lo importante no es lo que digamos nosotros, Jaime, sino que ojalá, y ese es un ojalá como esperanza, como deseo, los ejecutivos de la Federación Mexicana entiendan cuánto daño le han hecho al fútbol y que arraiga problemas estructurales gravísimos, empezando, yo decía, por la multipropiedad que propicia la corrupción, el ascenso y no descenso, que también es otro problema de corrupción. Ojalá lo entiendan de lo con 8 jugadores por equipo alineando en un mismo partido, eso es una locura, Jaime, porque nada más puedes alinear a 4 mexicanos. Sí, así así es, que así es. mientras no se venzan esos problemas estructurales, Jaime, vamos a seguir siendo el jugamos como nunca, perdimos como siempre. Sí, y déjame abordar, porque parece mentira, pero este mundial de fútbol da para mucho, para un análisis, es que es un amplio espectro, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Yo ayer platicaba con una chica joven y, porque estábamos hablando de lo que iba el partido, ¿no?, de la tarde. Y yo le preguntaba: "¿Vas a ir a celebrar al Ángel o a dónde?". Dice: "No, sí, y ya traje mis tenis, traigo mis tenis, todo". Digo: "¿Usted no va?". Y le digo: "No, pues yo", imagínate, a mí me aplastan como cucaracha, ahí a la de primeras, ¿no? Pues no, ya no tengo, 14 años, ya no tengo 20 años, ¿no?
Y entonces, yo le decía: "Bueno, ¿y vas a ir por primera vez?". Dice: "No, estuve en el Ángel de la Independencia". Le digo: "¿Donde murieron los aplastados, 4 aplastados?". Dice: "Sí, no, pero fue de verdad, por momentos me dio", y le digo: "Pero, ¿cómo fuiste? ¿Fuiste sola?". Dice: "No, fui con unos primos, y lo que hicimos nuestros primos y yo, cargamos 5 mochilas con botellas de tequila y refrescos". 5 mochilas, Paco, cargadas de tequila y refresco. Y entonces, claro, imagínate, entonces vas, te empedas, te emborrachas con tequila, y entonces ella misma se quejaba: "No, el problema es que hay mucha gente que tiene mala copa", como se dice, y no fue, ya la gente no mide. Entonces, este es un aspecto que tiene que ver con la forma en que el mexicano celebra, ¿no? Yo no sé si tú recuerdes, Octavio Paz solía decir, a propósito del grito del 15 de septiembre, decía, en el 15 de septiembre, los festejos del 15 de septiembre, la noche del grito, los mexicanos gritan, celebran, se emborrachan y el resto del año callan. Y entonces, es verdad, el mexicano es muy dado a meterse, tiene ganas de celebrar, tiene ganas de festejar. Por eso las borracheras del 15 de septiembre, que algunos se siguen, pero un mundial del fútbol es lo más propicio para dar rienda suelta a estas ganas de celebrar. El mexicano, por tradición, por cultura, y sobre todo, y esto también forma parte de nuestra cultura mediática, que se mete en alcohol como nunca. Los llamados de la presidenta y de Clara Brugada, dice: "Pues, señores, por favor, tomen con moderación, tomen con moderación". Ese es otro de los problemas que tenemos en México, la cultura, el alcoholismo, la forma de celebrar. Es como si no tuviéramos medida, es que es como si aprovecháramos cada coyuntura y dice: "No, no, ahora sí me voy a emborrachar y no me voy a meter una peda de 7 días, me vale madre, juega mi país, juega mi selección". Creo que este es algo, si tú me preguntas, cuáles son las respuestas, por qué ocurre esto, soy incapaz en estos momentos de decirte dónde están las claves. Pero por el momento creo que es importante subrayar esto porque, y esto me consta, el gobierno de México, sobre todo el gobierno de la Ciudad de México, precisamente en estos operativos para controlar a la gente, uno de los temas que más le preocupaba era el tema de la gente borracha, que no mide, que se avienta desde los techos de las paradas, que ¿cómo? El vuélame, quiere volar. No miden, no miden. Y por eso pasaron 4 muertos. Y más, porque nos enteramos de los que pasaron en la Independencia. Estas formas del mexicano de celebrar como si no hubiera otro día, realmente es muy preocupante. El manejo del alcohol en estos festejos también, que se carguen 5 mochilas con tequila, digo, santo cielo, o sea, en mi juventud, sí, pues, ¿quién no se va a tomar una copichuela? Pero 5 mochilas cargadas de tequila, dices: "No, no, 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 no". Hay algo ahí extraño, mi querido amigo, nuestra forma de celebrar, ojalá que fuera más sobria. Jaime, bueno, antes de que nos gane la presidenta, ya sabe, 1 a 3 de la tarde, no apto para cínicos con Jaime Hernández, la periodista Lourdes Salas, que es, la conocemos como Hildy prácticamente, pero es Lourdes Salas, y claro, con su editorialista de lujo y de cabecera, Yago Batusais. 1 a 3 de la tarde, Jaime. Vas a analizar hoy el Mundial de Fútbol y lo que nos ha dejado. Sí, vamos a ver qué es lo que dice, cuál es la reflexión de la presidenta esta mañana. Seguramente la presidenta esta mañana va a hablar con encomio de los jugadores que jugaron, bueno, se dejaron la piel, pero no ganaron. Y una cosa es una cosa, como dice ella, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sí, se dejaron la piel, pero no ganaron. Como tú dices, querido amigo, perdimos como siempre, cargados de ilusión, cargados de frustración, con profundo amor a este país, con profundos sueños de campeones, pero para ser campeones se necesita tener realmente un deporte, una actividad muy vigilada, muy regulada y que no quede en manos de esos pinches tiburones que las corrompen y le echan a perder. Sí, la verdad es que pues uno tiene que sacar muchas conclusiones de una de un evento de esta naturaleza y yo también hay que rescatar, hay que criticar, por ejemplo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio todas las facilidades, contrario a Canadá y Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto le permitió a la FIFA, lo firmó, ahí sí firmado, ¿sí? No pagar ningún impuesto. Eso es algo que hay que analizar siempre en eventos. La FIFA ciertamente es un gobierno de gobiernos que controla el fútbol mundial, pero llegar a un mundial a no pagar impuestos es también peligrosísimo. Y esto no es un problema de Claudia Sheinbaum Pardo. Cuando ella llegó, bueno, cuando López Obrador llegó, ya los acuerdos estaban firmados. Los firmó Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Así que hay muchos ángulos que analizar, Jaime, muchos ángulos que quedan pendientes. Yo te decía, podemos catalogar a Donald Trump después de todo esto que ha pasado como el presidente más corrupto que hay, pero más convenenciero. Sí, existe